El legado silenciado de Adolf Hitler, un linaje roto, una fortuna esquiva y un apellido condenado al olvido. La muerte de Adolf Hitler en 1945 no solo marcó el colapso del Tercer Reich, sino también el inicio de un capítulo oculto y doloroso sobre su familia y su legado. Lejos de las ruinas de Berlín, sus descendientes directos se dispersaron, viviendo bajo identidades falsas en Estados Unidos, huyendo de un apellido que evocaba horror, rechazo y un peso histórico insoportable. Entre ellos, Howard, un agente fiscal federal, destacó por su deseo de romper con el pacto tácito de su familia de no tener descendencia. Sin embargo, su trágica muerte en 1989, a los 32 años, en un accidente mientras cumplía su deber, extinguió la última posibilidad biológica de perpetuar la línea directa del dictador. Su nombre fue inscrito en memoriales oficiales del gobierno estadounidense, pero su historia, como la de sus parientes, quedó sellada en un silencio deliberado, reflejo de un esfuerzo colectivo por borrar cualquier vínculo con el pasado. Las controversias sobre la fortuna de Hitler resonaron durante décadas en tribunales y archivos internacionales. Investigaciones apuntaron a la existencia de cuentas cifradas en Suiza, ingresos por derechos de imagen y las ganancias colosales de Mein Kampf, cuya suma, ajustada a valores actuales, superaría los 4.600 millones de euros. Sin embargo, el State de Baviera bloqueó toda reclamación, confiscando los bienes nazis bajo una orden general de 1948. Familiares reconocidos, como su hermana Paula o su sobrino Leo Raubal, intentaron sin éxito recuperar parte de este patrimonio, enfrentándose a un sistema que cerró toda posibilidad de herencia. Este relato exhaustivo explora el destino del linaje de Hitler, las tensiones familiares, las disputas financieras y el impacto de un apellido que sus portadores intentaron enterrar en el olvido. Una infancia marcada por contrastes, Alois y Clara. La infancia de Adolf Hitler estuvo profundamente moldeada por las figuras opuestas de sus padres, Alois Hitler y Clara Poelzl. Alois, nacido en 1837 en una aldea de Baja Austria, era hijo ilegítimo de una empleada doméstica. Su ascenso en la administración del Imperio Austrohúngaro hasta convertirse en inspector de aduanas fue un logro que lo llenó de orgullo y lo llevó a imponer una visión rígida del éxito basada en el orden, la disciplina y la obediencia. Esta filosofía se trasladó sin matices al ámbito familiar, donde Alois era un hombre autoritario, irritable y propenso al castigo físico, especialmente hacia Adolf. Alois soñaba con verlo como funcionario estatal, despreciando su inclinación por el arte y su mediocre rendimiento escolar. Adolf, incapaz de confrontarlo directamente, adoptaba una resistencia pasiva, ignorando las expectativas paternas, repitiendo cursos y mostrando una actitud desafiante en la escuela. Este patrón de rebeldía silenciosa reflejaba su incapacidad para desafiar abiertamente una autoridad que lo abrumaba. La muerte de Alois en 1903, cuando Adolf tenía apenas 13 años, marcó un quiebre significativo. Por un lado, lo liberó de una presión constante. Por otro, lo dejó sin una figura masculina en un momento crucial de su formación. Adolf recordaría a su padre como una figura imponente pero distante, a la que nunca llegó a amar, aunque su presencia inspiraba un respeto teñido de temor. Este vacío fue parcialmente llenado por su madre, Clara, una mujer sumisa, profundamente religiosa y dedicada al cuidado de su hogar y sus hijos. Tras perder a varios hijos en la infancia, Clara desarrolló un vínculo excepcionalmente cercano con Adolf, siendo la única que apoyaba sus inclinaciones artísticas y le ofrecía un refugio emocional frente al rigor paterno. En 1907, Clara fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que devastó a Adolf. Durante su enfermedad, él mostró una dedicación absoluta, asistiendo a sus necesidades bajo la supervisión del Dr. Edward Block, quien más tarde recordaría su compromiso inquebrantable. La muerte de Clara en diciembre de ese año, cuando Adolf tenía 18 años, lo dejó profundamente afectado. Él la describiría como la única persona a la que amó de verdad, un sentimiento que lo acompañó toda su vida. Tras su pérdida, la estructura familiar se desintegró. La relación con su hermana menor, Paula, se volvió distante y esporádica. Aunque eran los únicos hijos de Clara y Alois que alcanzaron la adultez, su vínculo fue frío y superficial. Cuando Adolf abandonó el hogar en 1908,
No volvió a ver a Paula durante más de una década, y sus encuentros posteriores fueron escasos, formales y carentes de calidez. A medida que Hitler consolidaba su imagen pública como líder nazi, se esforzó por desvincularse de su familia y sus orígenes humildes. Ordenó acciones como la evacuación de Doggersheim, el pueblo donde vivieron sus antepasados, bajo el pretexto de ejercicios militares, en un intento deliberado de borrar cualquier rastro de su pasado. Este esfuerzo reflejaba su obsesión por construir un relato oficial que lo presentara como una figura casi mítica, desvinculada de la pobreza, la insignificancia y los fracasos de su familia. Utilizó los recursos del Estado para eliminar documentos y evidencias biográficas, asegurándose de que su imagen pública no tuviera fisuras ni conexiones con un pasado que consideraba vergonzoso. El fin en el Führerbunker, un epílogo trágico. En los últimos días de abril de 1945, con Berlín bajo un intenso asedio soviético, Hitler se refugió en el Führerbunker, un refugio subterráneo en el corazón de la capital alemana. El 29 de abril, en una ceremonia austera, se casó con Edo Braun, su compañera de largos años. Al día siguiente, ambos se suicidaron, ella ingirió cianuro, y él se disparó en la cabeza. Sus cuerpos fueron incinerados según sus instrucciones para evitar que cayeran en manos enemigas, un acto que marcó el colapso definitivo del Tercer Reich y profundizó el aislamiento de los pocos familiares que aún llevaban el apellido Hitler. Este evento no solo puso fin a su régimen, sino que también selló el destino de una familia que ya vivía en las sombras, consciente del peso de un legado que nadie quería reclamar. Los herederos ocultos, una vida en el anonimato. Tras la guerra, el linaje de Hitler sobrevivió en el anonimato en Long Island, Nueva York. Los hermanos Alexander, Louis y Brian Stuart Houston, hijos de William Patrick Hitler, sobrino directo del dictador e hijo de Alois Hitler Jr., vivían bajo identidades falsas para escapar del peso de su apellido. Conscientes de las consecuencias de su legado, los tres tomaron una decisión tácita pero inquebrantable: ninguno tendría hijos. Este pacto no estaba escrito, pero reflejaba un compromiso profundo de no perpetuar un linaje manchado por la historia. Crecieron sabiendo que revelar su verdadera identidad podía exponerlos a sospechas, represalias o una atención no deseada. En 2 ocasiones, relaciones sentimentales se rompieron cuando sus parejas descubrieron la verdad. Una joven judía, que deseaba formar una familia, terminó su relación al enterarse de que se convertiría en una señora Hitler. La revelación fue devastadora, y la relación colapsó poco después. Una situación similar ocurrió con una mujer puertorriqueña, quien, al conocer el pasado familiar, decidió poner fin al vínculo. El temor a ser señalados y la necesidad de proteger su vida cotidiana en una comunidad tranquila los llevaron a mantener un silencio absoluto. En Long Island, eran conocidos solo por sus nombres asumidos, integrados en la rutina de una pequeña ciudad estadounidense donde nadie sospechaba su verdadero origen. Su vida era la de ciudadanos comunes, asistían a eventos locales, trabajaban en oficios discretos y evitaban cualquier acción que pudiera atraer atención. William Patrick Hitler, el padre de los hermanos, había servido en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, donde, según allegados, resultó herido en combate, alcanzado por metralla en una pierna. Tras ser dado de baja en 1946 en Fargo Barracks, Massachusetts, desapareció de los registros públicos, adoptando una nueva identidad. Estudió Ciencias Sociales en el City College de Nueva York, donde obtuvo una licenciatura, y luego cursó un posgrado en Economía, Derecho, Contabilidad e Idioma Español en lo que hoy es Baruch College, aunque abandonó el programa antes de completarlo. Trabajó en el ámbito médico, primero como asistente en una consulta de urología en Manhattan y luego en instituciones en Long Island, como el Hospital Bellevue. Junto a su esposa Phyllis, una joven alemana a quien ayudó a establecerse en Estados Unidos tras la guerra, y su madre Brigitte, se instaló en Long Island, buscando un entorno discreto lejos de las miradas curiosas. La vida de William Patrick fue ordinaria, marcada por el trabajo y el compromiso de proteger a su familia del estigma de su apellido. Montó un pequeño negocio de análisis clínicos, aprovechando su experiencia en la Marina, mientras Phyllis se ocupaba del hogar y sus hijos. El nombre que adoptaron como familia, Stuart Houston, fue elegido cuidadosamente para evitar cualquier conexión con Hitler.
Este cambio no fue casual, era parte de un esfuerzo deliberado por borrar su pasado. Durante la guerra, William Patrick había enfrentado riesgos reales, con rumores de que Heinrich Himmler había ordenado a simpatizantes nazis en América silenciarlo. Aunque nunca se confirmó, el temor a represalias persistió, reforzando su decisión de mantenerse en el anonimato. William Patrick murió en 1987 tras una infección respiratoria repentina. Sus hijos continuaron su legado de silencio, salvo Howard, el tercer hijo, quien rompió con el carácter reservado de sus hermanos. Howard se trasladó a Manhattan, se casó y trabajó como agente investigador del Departamento del Tesoro, IRS. Carismático, apasionado por la música y el deporte, era conocido en su comunidad como un joven brillante, sin que nadie sospechara su verdadero origen. Soñaba con unirse al FBI, influido por las historias de su padre. Sin embargo, su vida terminó trágicamente en 1989, cuando un accidente automovilístico durante una investigación de fraude lo convirtió en el primer agente del IRS en morir en acto de servicio. Su muerte, a los 32 años, fue un golpe devastador para su familia, particularmente para su madre Phyllis, quien había perdido a su esposo 2 años antes. Con Howard se extinguió la única posibilidad real de romper el pacto familiar de no tener descendencia, ya que era el único que había expresado el deseo de formar una familia. Alois y Paula, los hermanos marginados. Alois Hitler Jr., medio hermano mayor de Adolf, tuvo una relación distante y conflictiva con el dictador. Durante los años 30, regentó un restaurante en el sofisticado distrito occidental de Berlín, que, irónicamente, se volvió popular entre figuras del partido nazi, aunque Adolf desaprobaba su visibilidad. En la fachada, el nombre Alois se iluminaba en grandes letras de neón, mientras que Hitler aparecía apenas perceptible. Muchos clientes esperaban ver al Führer, pero Adolf nunca apareció. Tras la guerra, Alois intentó pasar desapercibido bajo el alias Eberle, pero fue detenido por los británicos cerca de Hamburgo por portar documentación falsa. Durante los interrogatorios, afirmó que su apellido le había causado más problemas que beneficios y que Adolf lo despreciaba, avergonzado de tenerlo como pariente. Liberado tras comprobarse que no tuvo un rol en el régimen, adoptó el nombre Hans Heller y regentó una cervecería en Múnich. En los años 50, Alois mostró una relación ambigua con su pasado. Lideró un grupo ultranacionalista marginal, el Partido Nacionaldemócrata, y vendió postales con la imagen de Hitler a turistas en un bar de Hamburgo. En 1953, se pronunció públicamente contra un documental que incluía escenas privadas de Ido Brunn, alegando que deshonraba el apellido Hitler. Aunque algunas publicaciones lo situaban con vida en 1968, sus familiares sostuvieron que murió en 1956, en silencio y fuera del foco público. Su hijo Heinz, nacido de un matrimonio considerado ilegítimo, luchó en el frente oriental durante la guerra, fue capturado por los soviéticos y murió en cautiverio. Paula Hitler, la hermana menor, vivió una existencia modesta y apartada. Interrogada por los aliados en 1945, describió una infancia marcada por la distancia afectiva y la ausencia de vínculos con Adolf. Nacida en 1896 en Arfeld, Austria, perdió a su madre siendo niña, un evento que afectó profundamente a ambos hermanos. Tras la muerte de Clara en 1907, Adolf abandonó el hogar, y Paula no tuvo noticias suyas durante más de una década. Sus reencuentros en la década de 1920 fueron breves y formales, limitados a gestos como acompañarla de compras o enviarle víveres como jamón, harina o azúcar. Paula adoptó el apellido Wolf por orden de Adolf para mantenerse anónima y vivió en Austria, al margen de la política. Recibió una pensión del Reich tras perder su empleo por su apellido, pero nunca fue parte del círculo nazi. Durante los últimos días del régimen, fue trasladada a Berchtesgaden por orden desconocida, alojada en un hotel bajo control del partido, donde comía sola y pasaba desapercibida. Paula intentó reclamar parte de la herencia de Hitler tras la guerra, pero su solicitud fue rechazada por tribunales bávaros, que consideraron inválido su testamento y confiscaron todos los bienes vinculados al régimen. Su relación con Adolf fue siempre distante, incluso en momentos íntimos, él se mantenía frío, como si los vínculos afectivos fueran una carga.
Paula murió en 1960, llevando una vida marcada por la soledad y el anonimato. La fortuna de Hitler, un misterio sin resolver. A pesar de su imagen pública de austeridad, Hitler acumuló una fortuna colosal, estimada en más de 4.600 millones de euros actuales. Los ingresos provenían de los derechos de Mein Kampf, donaciones al partido y el uso de su imagen en sellos y propaganda. Documentos de inteligencia aliados de 1944 revelaron una cuenta secreta en el Union Bank de Berna, gestionada por Max Eman, el editor jefe del partido, con regalías extranjeras equivalentes a 300 millones de euros actuales. Esta cuenta formaba parte de un esfuerzo más amplio para canalizar divisas obtenidas fuera del Reich, incluyendo lingotes de oro valorados en más de 5.000 millones de dólares de la época. Sin embargo, tras la guerra, la mayor parte de esta fortuna desapareció sin dejar rastro. El Estado de Baviera confiscó sus bienes, incluyendo los derechos de Mein Kampf, bloqueando cualquier reclamación de familiares. Leo Raubal, sobrino de Hitler por parte de su media hermana Angela, intentó reclamar regalías pendientes por Mein Kampf en los años 50. Capturado por los soviéticos en Stalingrado, permaneció prisionero hasta su liberación y se unió a un grupo de familiares asesorados por el historiador Werner Meiser. Sin embargo, desacuerdos internos, especialmente la exigencia de Leo de quedarse con la mitad de lo recaudado, frustraron el esfuerzo. Murió en 1979 sin lograr avances legales. Paula también presentó una solicitud ante un tribunal en Múnich, pero fue desestimada por defectos formales en el testamento de Hitler y la confiscación general de bienes nazis. William Patrick y su esposa Phyllis, conscientes de su posición como parientes cercanos, rechazaron cualquier intento de reclamación, considerando que aceptar dinero vinculado al apellido sería como aceptar dinero manchado de sangre. Falsos herederos y rumores persistentes. Mientras los descendientes legítimos se escondían, otros reclamaron vínculos con Hitler, alimentando mitos y especulaciones. Jean-Marie Dorard, un ferroviario francés, afirmó hasta su muerte en 1985 ser hijo ilegítimo de Hitler, concebido durante la Primera Guerra Mundial con una joven francesa, Charlotte Lobjoie. Según su relato, nació en 1918 en Seboncourt, pero no conoció su supuesto origen hasta que su madre se lo confesó en 1948. Su hijo Philip defendió esta narrativa, publicando un libro titulado Tu padre se llamaba Hitler y realizando pruebas de ADN que nunca fueron concluyentes. Investigaciones independientes, como las de Jean-Paul Mouders y Mark Vermeeren, compararon muestras genéticas de Alexander Stuart Houston con material verificado del linaje de Hitler, descartando cualquier conexión con Loret. Sin embargo, su historia persistió como un producto mediático, alimentada por declaraciones provocadoras. Otro caso fue Romano Lucas Hitler, quien se proclamó heredero sin evidencia, afirmando descender de un supuesto hermano menor del padre de Adolf que no aparece en ninguna genealogía. Criado en un orfanato en Bratislava, apareció en el documental Meet the Hitlers, defendiendo su apellido hasta su condena en 2019 por delitos graves. Rumores como el de Unity Medford, una aristócrata británica admiradora de Hitler, también alimentaron especulaciones. Una teoría sugirió que dio a luz a un hijo secreto de Hitler en 1939, pero biógrafos como Ian Kershaw descartaron la historia por falta de pruebas. Estos casos reflejan el atractivo morboso de vincularse con un apellido infame, en contraste con el silencio absoluto de los descendientes legítimos. Un legado enterrado en el silencio. El linaje de Hitler, marcado por el rechazo y el anonimato, refleja el peso de un apellido que sus portadores consideraron una maldición. A diferencia de otras familias históricas que buscaron redimir su nombre, los descendientes de Hitler optaron por desaparecer, renunciando a memorias, demandas o cualquier forma de exposición. Este silencio no fue solo una estrategia de protección, sino una forma de responsabilidad histórica ante un legado tóxico. El costo de llevar ese apellido, incluso sin culpa propia, se convirtió en una condena social que perduró generaciones, demostrando que algunos legados son demasiado pesados para ser soportados. En un mundo donde otros intentaron capitalizar el mito de Hitler, sus verdaderos herederos eligieron el olvido, asegurándose de que su linaje se extinguiera como un acto final de rechazo a un pasado que nunca pidieron cargar.